Buenas tardes. Vamos a comenzar a trabajar el tema de los procedimientos administrativos en el derecho colombiano. Fundamentalmente vamos a hacer referencia a los procedimientos administrativos tanto generales como especiales regulados en la Ley 1437 del 2011. El tema de los procedimientos administrativos es un tema vital para la democracia, para el Estado de Derecho, para el cumplimiento oportuno de los deberes del Estado, de los deberes funcionales de la administración pública, fundamentalmente de quienes ejercen funciones públicas administrativas a la luz de la Constitución política y de la ley. Que recuerden ustedes que no son solamente quienes pertenecen a la rama ejecutiva del poder público, sino que en Colombia la función pública administrativa la ejercen tanto los servidores públicos y los órganos de la rama ejecutiva del poder público, al igual que los órganos autónomos e independientes y todos aquellos funcionarios y organismos del esquema administrativo de la organización del Estado que el legislador les hubiese asignado funciones públicas administrativas, tal como lo prevé el artículo 2 de la Ley 1437, en concordancia, entre otras cosas, con el artículo 104 de la misma ley. ¿Cuál va a ser la temática de la cual nos vamos a ocupar en el día de hoy? Como primera parte del curso de procedimientos administrativos. En este primer aspecto de los procedimientos administrativos que hemos titulado 1 por razones de tiempo, vamos a trabajar 3 temas rápidos. Les voy a indicar qué nos ocuparemos en cada tema y ya ustedes, de acuerdo con la estructura del material que se les ha entregado de estudio, pueden profundizar cada uno de ellos. Yo creo que en este primer video exclusivamente les voy a dar una orientación sobre lo que comprende cada uno de los puntos para efectos de que ustedes puedan estudiar, facilitarles el estudio y segundo, responder las preguntas que les daré cuando se dicte la clase. El primer aspecto importante es que lo hemos denominado en el PowerPoint como introducción al procedimiento para el ejercicio de la función pública administrativa. El segundo tema, las cláusulas constitucionales del Estado de Derecho y Estado democrático en la base de los procedimientos administrativos. Y en tercer lugar, los principios generales del procedimiento administrativo a la luz de la cláusula del Estado social y democrático de derecho. En tercer lugar, nos vamos a ocupar de otro tema complementario en esta rápida presentación tutorial de lo que son las características generales de los procedimientos administrativos en el derecho colombiano. Remontémonos entonces al primer punto de nuestro análisis en la tarde de hoy, en el día de hoy, perdón. Sería una introducción. ¿Cuál es la idea del procedimiento para el ejercicio de la función pública administrativa? Digamos que esto ha sido un reclamo histórico que se ha venido haciendo en todos los ordenamientos jurídicos sujetos a un orden constitucional. No era entendible que la administración pública no tuviese unos procedimientos administrativos para el cumplimiento de sus funciones cuando teníamos al Poder Judicial sujeto a unos procedimientos estrictos o incluso el mismo Poder Legislativo sujeto a las leyes de procedimiento legislativo para la expedición de las leyes. Entonces, esta idea comienza desde los mismos momentos, del mismo momento en que se declara la existencia del derecho administrativo en el derecho francés, en los albores mismos de la Revolución Francesa, ¿sí? Recuerden ustedes el análisis que hicimos en su oportunidad sobre el surgimiento del concepto de acto. El concepto de acto en el derecho francés y derecho continental europeo surge con una gran falencia. Sabemos que el acto es una decisión, pero no teníamos históricamente un procedimiento uniforme para expedir esas decisiones. Esto lleva a que en el gran debate histórico, prácticamente 120 años después del surgimiento del derecho administrativo, en el derecho austriaco, cuando se expide en Austria el Código de los Procedimientos Administrativos del año 1925, que es un código fundamental, es un dato histórico que ustedes deben tener muy claro. Se introduce por primera vez la idea de la procedimentalización de la actividad pública administrativa. ¿En qué consistía? En algo elemental
que posteriormente nosotros recogimos en el año 84, de que toda decisión de la administración que afecte indudablemente los derechos subjetivos de una persona, ¿sí?, de un sujeto, debía estar precedido de una participación plena, de garantía de controversia en relación con los argumentos que tenía la administración para proferir esa decisión. Vean que es algo elemental, pero algo elemental que nos llevamos 120 años en incorporar en el derecho positivo. De ahí, de 1925 para acá, esta idea se riega como pólvora por todos los ordenamientos jurídicos, y en Colombia terminamos recogiéndola en el decreto 01 del año 84, artículo 36, que decía más o menos lo que es la redacción del artículo 42 actual, en el sentido de que no se puede proferir una decisión si previamente no se ha escuchado los argumentos de la parte o del sujeto en relación con el cual se van a tomar decisiones. Vean ustedes, 100 años, más de 100 años, y en Colombia más de 150 años para llegar a esa decisión. Es decir, sacar el oscurantismo de la administración, romper esa arbitrariedad tan común en la administración. Quien ejerce poderes administrativos está propenso siempre a ser arbitrario. Y la gran preocupación del constituyente y del legislador es frenar esa arbitrariedad, que las decisiones administrativas no vulneren los derechos subjetivos. Y esa es la gran lucha del derecho administrativo, como lo decía García Enterría en unos interesantes trabajos. Veamos cuáles son los fundamentos actuales de los procedimientos administrativos. Yo aquí he tratado de recoger 3 fundamentos fundamentales sobre los cuales ustedes tienen que trabajar en sus textos, en el texto del compendio, donde hemos profundizado en el tema, pero también a través de otros instrumentos legislativos y convencionales que tendremos que trabajar y que están mencionados también en el texto. El primer fundamento es el fundamento convencional. Los procedimientos administrativos no existen o no han sido incorporados por el legislador por una obsesión legislativa. Ni quienes redactan los códigos en los últimos años lo hacen porque sean grandes innovadores. Sencillamente porque se trata de recoger un elemento vital para la vida de los derechos humanos, si se trata de personas naturales. Y es el de respetar el debido proceso, el de respetar las garantías procesales, el de respetar el libre acceso a la administración, el de respetar el derecho de petición, que constituyen unos baluartes muy importantes en el ordenamiento jurídico, ¿sí?, para la vida diaria, y que hacen parte integrante precisamente del Código de los Derechos Humanos, ese gran código de tratados internacionales. Esta expresión de fundamentos convencionales la van a encontrar ustedes para el sistema interamericano ampliamente desarrollada en la Convención Americana de Derechos Humanos, en segundo lugar en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es vinculante para el ejercicio de todos los poderes públicos. En tercer lugar, en las opiniones consultivas. Algunas opiniones consultivas restringen, por ejemplo, la vigencia de los procedimientos administrativos y de los derechos humanos en las actuaciones administrativas en relación con personas jurídicas. Sin embargo, eso se suple con la aplicación de normas constitucionales, que es precisamente el segundo fundamento. En Colombia tenemos que el segundo gran fundamento, a la par de los fundamentos convencionales, está dado precisamente por la Constitución política. Los procedimientos administrativos son el mejor instrumento que tenemos en nuestro derecho para darle aplicación directa a la Constitución. El debido proceso, artículo 29, y las demás normas concordantes de la Constitución, ¿sí?, que permiten precisamente que el sujeto investigado, el sujeto que está reclamando sus derechos ante la administración, sepa qué garantías tiene, de qué tiempos tiene para relacionarse con la administración y sabe exactamente cuáles serían los posibles comportamientos procesales de la administración para tomar una decisión. Es la mayor garantía que podemos tener. Por eso nuestro constituyente le da nuestro constituyente en primer lugar, en segundo lugar la Corte Constitucional, en tercer lugar la jurisprudencia del Consejo de Estado le dan una importancia enorme a lo que es la idea del procedimiento administrativo. Vienen en tercer lugar los fundamentos legales, que son prácticamente los que vamos a estar trabajando durante todo el semestre, que están contemplados en primer lugar en la Ley 1437,
que es la regla general de los procedimientos administrativos, donde aparecen procedimientos administrativos de carácter general y de carácter especial. Independientemente de que normas especiales de carácter legal, o las normas que dicten las asambleas departamentales, o las normas que dicten los consejos municipales establezcan procedimientos administrativos. ¿Sí? Se trata, en la 1437, de una norma básica, garantística, es el Código General de los Procedimientos Administrativos. No hay pretexto en el derecho colombiano para decir que no se puede ejercer una función, porque tenemos los procedimientos precisamente regulados en esa ley. Muy bien, hecha esta primera aproximación, vamos a encontrar el soporte de los procedimientos administrativos en dos cláusulas fundamentales de la Constitución. En primer lugar, y ustedes la ven acá en el punto A del PowerPoint, en la cláusula constitucional del Estado social y democrático de derecho, que es la base de los procedimientos. Es que el procedimiento es fundamentalmente participación. De por medio está el principio de participación efectiva entre el ciudadano y la administración, o entre la persona y la administración. Y es una participación efectiva y garante que tiene que darse con anticipación a la decisión. Luego, no podemos sustraer de los fundamentos constitucionales y de la esencia del Estado democrático la existencia de procedimientos administrativos. Y de ahí precisamente también la idea de que las decisiones de la administración, esto de los actos administrativos, pues sean el producto de un debate que desde la perspectiva desde la terminología del derecho administrativo, pues sería la garantía de la controversia. La controversia es democracia, ¿sí? Los actos administrativos no pueden ser el imperio de la arbitrariedad de la administración. Entonces ahí opera la base del Estado democrático. En segundo lugar, encontramos otra base fundamental, que es la del Estado social, la del Estado, procedimientos administrativos a la luz de la cláusula del Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué? Porque dentro del concepto de lo social, las funciones públicas administrativas tienen unas finalidades. Nuestra Constitución es esencialmente finalística, la administración no es un medio, la administración es en sí un fin. Debemos cumplir con las finalidades del Estado social de derecho porque se está satisfaciendo los propósitos para los cuales existe, y en segundo lugar, nos están dando la satisfacción a las necesidades del colectivo. En ese sentido, pues, vamos a encontrar unas razones importantísimas en esta cláusula constitucional. Y de esa cláusula del Estado social derivamos, de este clausurado del Estado democrático y de derecho y del Estado social y democrático, vamos a encontrar una serie de principios fundamentales que justifican y le dan la razón de ser a toda la normatividad de los procedimientos administrativos. El primero, la prevalencia del interés general. Es obvio que eso, y lo dice el artículo primero de la ley 1437, y la prevalencia del interés general se concreta también en la satisfacción de los derechos subjetivos, sean individuales o sean colectivos. El principio de legalidad y un marco sustancial vinculante para la administración. Claro, de este contexto constitucional se deriva algo muy importante, que un principio de legalidad que no está sujeto únicamente a lo que dice la ley 1437, sino que si ustedes analizan en concreto el artículo 13 de la ley, el artículo 3º precisamente de la ley, permiten que en la aplicación, interpretación y el sentido que el operador le dé al procedimiento administrativo tienen que operar principios fundamentales. ¿Cuáles son? Los derivados del orden convencional de los tratados firmados por Colombia, del derecho internacional consuetudinario, ¿sí? De todo ese marco normativo imperativo de orden internacional que está integrado en nuestro ordenamiento de manera monista, según lo dice Kelsen. En segundo lugar, la legalidad, los principios derivados de la Constitución política, y en tercer lugar, los principios derivados del orden legal, que son el marco de interpretación y aplicación. Y en tercer lugar, surge de todo este esquema algo fundamental que para mí es la columna vertebral, que se nutre de todo lo anterior, y es el principio del debido proceso. Los procedimientos administrativos son el debido proceso materializado,
Y eso es lo que debe entender el operador y lo que usted debe de entender cuando trabaje en procedimientos administrativos. Y de ahí precisamente en el esquema y seguramente en las lecturas que ustedes hagan del texto van a encontrar que todos los principios que están consagrados en el artículo 3 de la ley 1437 los hemos vinculado como instrumentos particulares del concepto de debido proceso, entre ellos cuáles están el de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y transparencia, contradicción, buena fe, que es importante en todas las actuaciones, igualdad, participación, moralidad, responsabilidad, etcétera. Todos los principios, porque no es una lista taxativa, una lista enunciativa, porque nos corresponde entrar a analizar el texto constitucional, el orden convencional, el alcance de las cláusulas del Estado Social y Democrático de Derecho, de la cláusula del Estado unitario, de la cláusula del Estado de Derecho fundamentalmente, para poder encontrar muchos más principios que le dan razón al ordenamiento jurídico. Pero desde esa perspectiva, fíjense ustedes que el procedimiento no es un problema formal, no es un problema de cumplimiento de reglas en el derecho colombiano, sino que es un problema de cumplimiento de reglas acompañadas de principios, ¿sí? En lo que en la jerga del derecho popular se denomina neoliberalismo. Nosotros en nuestro derecho administrativo colombiano desde 1984 ya teníamos una lectura neoconstitucional de los procedimientos. Desafortunadamente nuestra administración pública está educada bajo reglas de positivismo estricto y de ahí los conflictos que se dan permanentemente cuando se aplican los procedimientos administrativos. Algo reprochable. Por último, evidentemente nuestro procedimiento de la 1437 está dirigido a formar decisiones administrativas. El énfasis de la 1437 son decisiones de contenido individual, no tanto decisiones de contenido general. Yo diría que si hacemos un resumen de para qué sirve el procedimiento en la 1437 sería para adoptar decisiones que incidan sobre los derechos subjetivos, decisiones individuales, actos administrativos de contenido individual, también para adoptar decisiones de contenido colectivo, porque el problema es el mismo, lo que pasa es que allí están involucrados actos administrativos, están involucrados derechos del colectivo, pero que también son de los sujetos, y por ese mecanismo se viabiliza. Veamos algunos aspectos ya para finalizar la conferencia de la importancia que tiene este procedimiento de formación de decisiones. En primer lugar, nos establecen tenemos que tener una especie de luces rojas y verdes para poder adecuar toda una maraña de procedimientos que se dan en el ordenamiento jurídico, los que están en la 1437 y los procedimientos especiales que están por fuera en leyes especiales, o para armonizar el procedimiento administrativo general de la 1437 con sus procedimientos administrativos especiales. Nos dice que hay una primera regla en este tercer punto que nos dice que siempre que tengamos un conflicto o una falencia en los procedimientos administrativos generales debemos recurrir al procedimiento administrativo general de la 1437 y nutrirlo con estos procedimientos. O sea, nunca vamos a tener falencias, nunca vamos a tener lagunas, porque siempre vamos a tener la posibilidad de suplir lo que falte en ellas. En segundo lugar, hay un tema muy interesante que ustedes deben trabajarlo, en el libro lo explicamos en detalle, que es quién tiene la competencia en derecho colombiano para expedir procedimientos administrativos. La regla general es el legislador, pero encontramos algunas reglas especiales cuando se trata, por ejemplo, de las asambleas departamentales o de los consejos municipales, donde la Corte Constitucional ha admitido la posibilidad de que se expidan procedimientos administrativos. En tercer lugar, hay reglas de excepción a los procedimientos administrativos. Hay decisiones que no están mediadas de un procedimiento previo. Las medidas cautelares, por ejemplo, que le corresponde a la administración tomar de urgencia, y así lo establece el artículo 2 de la 1437. En cuarto lugar, debemos hacer un énfasis en que estos procedimientos están dirigidos a tomar decisiones de contenido individual y colectivas, mas no de carácter general, para las cuales pueden que existan procedimientos especiales en otras normas. Ejemplo, un acuerdo municipal se expide de acuerdo con el procedimiento establecido en el Código Municipal y en los reglamentos de los consejos municipales. Lo mismo ocurre con las asambleas departamentales, etc.
Y por último, una característica de los procedimientos administrativos señalados en la ley 1437, que son de carácter mixto, son promiscuas. A través de esos procedimientos se pueden tomar decisiones de diferente naturaleza. Miren ustedes entonces la importancia que tiene dentro del Estado de Derecho entrar a reflexionar sobre la importancia que tiene y los fundamentos en los cuales podemos soportar la existencia de los procedimientos administrativos. Les recomiendo, por favor, que se concentren entonces en el capítulo de los procedimientos administrativos del compendio, y ahí en su primera parte van a encontrar, digamos, mucho más profundas y organizadas estas ideas que les acabo de expresar. De todas maneras, para nosotros es muy importante tener este video tutorial frente a cualquier inconveniente que podamos tener en la red. Muchas gracias.